Buenas noches, bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio al segundo foro del segundo trimestre del Ateneo de Estudios e Investigaciones. Nuestra coordinadora es la escribana Mariela Miranda, que merecidamente y envidia sana está en Bariloche, pero nos deja sus saludos. Y bueno, quien nos va a hablar hoy es la escribana María Eugenia Demetrio, que es miembro ateneísta, además de ser directora de registro de la propiedad inmueble. Creo que ya todos lo saben, pero por las dudas lo repetimos para quien no la conoce todavía. Su tema era hipotecas abiertas y cerradas, pero a razón de que fue la reunión nacional de directores y hay temas bastante importantes y cosas nuevas, decidimos cambiarlos por los temas que va a pasar a dar en el día de hoy. Una sola cosa que quiero pedirles por favor es, si bien ella es directora de registro, acá está como miembro ateneísta y va a dar la charla que le corresponde dar hoy. Cualquier consulta que ustedes tengan de algún tipo de observación que no tenga nada que ver con esta charla, por favor les pido que lo hagan en el registro, en el lugar donde ella tiene su oficina, ¿sí? Porque acá es miembro atenista, como la mayoría de todos los miembros atenistas que están acá. Bueno, bienvenidos nuevamente, queda el uso de la palabra arriba. Buenas noches, ¿cómo estamos? O sea, lo que les quiso decir en dos palabras que no me pegué esta noche. ¿Me entienden? Mañana en el 3 de abril y Mendoza, ahí se aumenta el... Sí, ahí sí. Bueno, en realidad fueron muchos los temas que se trataron en la Reunión Nacional de Directores y les voy a explicar que todas las reuniones de directores son cerradas. Entonces, como no pueden asistir, mucha gente quiere saber qué se trata, qué se comenta, cuáles son las conclusiones. Después nos hacemos voceras cada una en su provincia de lo que pasó en la reunión. Fueron 8 temas en total los que se trataron en esta oportunidad, pero ahora si nos alcanza el tiempo, bueno, voy a tratar 2 básicamente y después los otros quedarán para más adelante. Lo que sea oferta de donación, la aceptación y modernización del registro, a lo mejor lo cortamos. Pero bueno, voy a empezar por comentarles el derecho real de superficie. El derecho real de superficie es un derecho que ya aparece en Roma. En la Edad Antigua, en Roma, se detecta este primer derecho porque en los coliseos, en los circos romanos, entre las columnas, ese espacio que quedaba de superficie era el propietario le asignaba el uso, goce, disfrute como derecho de superficie a aquellas personas que querían poner algún negocio o que gerenciaban las apuestas para los juegos. Y también aparecen vestigios de derecho de superficie con destino a la vivienda. En la Edad Antigua se extiende a las plantaciones. Después tenemos en la Edad Moderna, con el Código Civil francés, queda totalmente, digamos, dejado de lado, desaparece, porque, como ustedes recordarán, el Código francés era de un tinte netamente individualista. Entonces, la suposición de que el ejercicio de este derecho podía traer perjuicios o problemas a los propietarios, el Código francés no lo tiene en cuenta, no lo considera. Resurge en Alemania después de las guerras porque como una manera, un recurso para repoblar de nuevo, sobre todo en Alemania por lo devastado que habían quedado todas las ciudades. Ahora, ¿qué pasa con el Código de Vélez? En 1871, Vélez, tomando posición,
adopta la postura netamente individualista que había tenido el Código francés. Y no obstante, ustedes se acuerdan que él, digamos, conceptúa los que son inmuebles, conceptualizan el código inmuebles por su naturaleza e inmuebles por accesión. Inmueble por naturaleza, el inmueble, valga la redundancia, por accesión, todo lo que está adherido, natural o artificialmente. ¿Se acuerdan de la distinción que hacía? Pero, y deja de lado totalmente el derecho de superficie, porque considera que la recepción de este derecho y el ejercicio iba a complicar mucho las relaciones entre el superficiario y el nudo propietario, y aparte que también podía producir deterioro en el uso de la tierra. Entonces, no lo considera en absoluto. Hasta que en 1985, por la gran cantidad de doctrina y por los congresos nacionales e internacionales, en nuestro país, por fuera del código, nace el derecho real de superficie para la forestación y para la silvicultura por la ley 25.509. Entonces, ese es la norma más importante para nosotros, porque es la que da el inicio a la aplicación de este tipo de derecho. Yo acá eso como para que tengan una noción de cómo es que se va dando el derecho real de superficie. Yo les transcribo, les puse estos dos artículos, el artículo 225 y el 226, que son muy parecidos a lo que traía Vélez, el Código de Vélez. Este es el Código Nuevo, pero porque acá a mí me sirvió mucho este tema, le comentaba hoy a las chicas antes de entrar, para incorporar un chip que el nuevo código nos obliga y que nos cuesta muchísimo, de que objetos que no son inmuebles, la ley lo trate como si fueran realmente inmuebles. Entonces, no nos imaginamos, por ejemplo, que sobre un derecho real de superficie podamos hipotecar o pueda hacer el aporte para constituir un contrato de fideicomiso, pueda, por ejemplo, un barrio privado pueda también transferirse o transmitirse o constituirse un derecho real de superficie. ¿Qué ocurre? Que, acá, al empezar este tema, tenemos que dejar de lado estos dos artículos, el 225 y el 226. Nos tenemos que olvidar de esa diferencia que hace Vélez, que replica el código, distinguiendo inmuebles por naturaleza y los inmuebles por accesión. Y tenemos que pensar que el derecho real de superficie, el objeto, aunque no sea un inmueble, va a merecer el mismo tratamiento que si fuera un inmueble. ¿Vamos a poder afectar al bien de familia? ¿Vamos a poder afectar a la vivienda? Sí se puede afectar. Que son los casos más que todavía no se dieron, porque en ningún registro vimos, ninguno tuvo caso hasta ahora de afectación a la protección de vivienda, pero es posible. Bueno, entonces, nos olvidamos de inmueble por accesión y inmueble por su naturaleza. Lo vamos a tomar al derecho real de superficie como un inmueble, o a la superficie como un inmueble. Acá en la definición, que es el artículo 2114, tenemos, es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno.
que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir. O sobre, fíjense que acá dice, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, porque también podemos constituir derechos de superficie sobre sótanos, según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración establecido en el título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en este artículo y en este título y leyes especiales. Fíjense, acá hay una O. Goce le otorga la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado. Hay dos modalidades cuando hablamos de derecho de superficie. Una modalidad, ¿cuál es? La primera, adquiero el derecho de superficie sobre un terreno totalmente baldío, por decirlo así, no tiene absolutamente nada, y lo voy a plantar o lo voy a forestar o voy a construir, pero ahí tenemos que imaginar que no existe nada. Está el terreno o está la chacra o está el predio absolutamente vacío. O en la otra modalidad, sobre lo plantado, forestado o construido. Sería el ejemplo, constituye un derecho real de superficie sobre un edificio que está afectado a propiedad horizontal, sometido al régimen de pH. Entonces, ahí está la gran diferencia cuando hablamos de las dos modalidades, que les puede pasar en la escritura. En la escribanía puede venir y le dice el nudo propietario o el propietario pleno primero, no hay nada, y el que adquiere se compromete a construir o a forestar o a plantar. O la otra modalidad ya se encuentra desde el inicio, al inicio, se encuentra con la construcción o con la plantación. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque de acuerdo a uno u otro supuesto va a variar el régimen que se le aplique. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Me van entendiendo? ¿Lo vimos? Acá está. Las modalidades y se depende del mismo 2515. Puede ser para plantar, forestar o construir. Les puse ahí, no existe nada. O se aprovecha lo que ya existe. Plantación, la forestación o la construcción. Pero siempre van a coexistir dos derechos. ¿Cuáles van a ser? Los derechos que tiene el superficiario y los derechos que tiene el propietario del inmueble, que para mayor claridad yo lo denomino nudo propietario. Y hago como una analogía entre, ¿vieron cuando hacen la donación de nuda propiedad y de usufructo? Bueno, acá es exactamente lo mismo. Vamos a aplicar después supletoriamente las reglas de uno u otro según la modalidad en que se trate. Siempre van a coexistir los dos derechos. ¿Quiénes son los sujetos legitimados? ¿Quiénes pueden constituir derechos de superficie? El titular de dominio o los condóminos. Ahora, eso sí, si son varios condóminos, todos tienen que comparecer y firmar la escritura. ¿Y cuáles son los casos especiales? Se plantean dentro del pH, como les dije hoy. Puede constituirse un derecho real de superficie sobre una sola unidad funcional. Es muy poco probable. Es muy difícil que eso ocurra en la práctica. Hasta ahí no llegó mi imaginación, y por más que me imaginé,
no puedo visualizar cómo podría darse, pero sí puede darse en los conjuntos inmobiliarios o sobre todo el edificio que esté afectado o que esté sometido al régimen de PH, siempre y cuando firmen todos los copropietarios. Y sí, y hay que tener en cuenta que tiene que estar facultado por el reglamento, y si el reglamento no lo permite, ¿qué van a hacer? Modificar, y vamos a necesitar la unanimidad, la firma de todos. Por testamento se puede constituir, se puede transmitir. Constituir no, pero transmitir sí, porque el derecho real de superficie puede nacer, puede ser oneroso, surgir de un contrato oneroso o de un acto gratuito. Entonces el testamento sí es para transmitir, sí, pero no para constituir. ¿Cuáles son las denominaciones? Le puse primero nudo propietario porque ya se me quedó eso, ya lo tengo incorporado. Entonces, al dueño del inmueble, cuando hablamos de superficie, derecho real, lo vamos a llamar nudo propietario, superficiante o constituyente. Y a favor de quien se constituye, que se tiene un solo nombre, que es el superficial. El objeto, ahí me faltó las ratitas, las flechitas. El suelo, subsuelo o vuelo, y puede ser total o parte del inmueble. ¿Cuál es la forma instrumental? Por tratarse de inmuebles, tiene que ser el de la escritura pública, en virtud del 2017, todo acto por el cual se constituya, modifica, transmita o extinga derechos reales sobre inmuebles, las formalidades de la escritura. Y a los efectos de la oponibilidad hacia los terceros interesados, debe hacerse la inscripción en el registro de la propiedad. Es necesario efectuar la tradición del inmueble. Acá tenemos los requisitos. Entonces, forma instrumental, la escritura, la inscripción en el registro y la tradición. ¿Cuál es el plazo? Para forestar o plantar, 50 años. Y para la construcción, 70. En todos los casos, siempre y cuando no se exceda de ese plazo, puede prorrogarse. O sea, hacerse una nueva, por un nuevo plazo. Yo me imaginaba, por ejemplo, si entrara al registro una escritura que se transmite por el derecho se constituye para la construcción por 95 años. ¿Qué postura adoptaría el registro? Y pienso, no se dio el caso, pero pienso que se le daría una inscripción definitiva, pero la inscripción sería solamente por 70. O sea, no rechazar la escritura, ni tampoco dar una inscripción provisional, porque del documento surge que la voluntad de las partes es prolongar hasta los 95. Entonces, le daría una inscripción definitiva, pero haciéndole saber esa situación, que es por 70 años. ¿Está? Pero eso es una suposición, no compromiso. Facultades del superficial. Fíjense, usar, gozar, disponer jurídicamente de la cosa, de su derecho, dentro del plazo legal convenido. Constituir derechos reales de garantía, hipoteca, anticresis. Constituir usufructo, uso, habitación, servidumbre, conjuntos inmobiliarios e inclusive PH. O sea, puede hacer todo, como si fuera, es que él es en realidad propietario
de ese derecho de superficie. ¿Cuáles son las facultades del propietario? Por su parte, el propietario también puede transferir libremente la propiedad siempre y cuando no represente o le restrinja o le complique al superficiario. ¿Cuáles son las normas aplicables? A eso me refería hoy. Fíjense, las normas específicas que tenemos desde el 2114 en adelante del código. Lo que las partes establezcan en el contrato y supletoriamente las disposiciones relativas a usufructo respecto del uso y goce cuando fuera a construir o las relativas al dominio revocable cuando la modalidad fue de propiedad superficial. O sea, si no llegamos a un acuerdo o no hay nada previsto, ni en el título especial ni en el contrato vamos a aplicar las reglas del usufructo o las del dominio revocable. ¿Cómo se extingue? En la primera modalidad, ¿se acuerdan que les dije cuando no hay nada? Por renuncia expresa, por vencimiento del plazo, por cumplimiento de la condición resolutoria, por consolidación, o sea, propietario y superficiario son llegan a tener, terminan los dos teniendo, se unifican en una misma persona las dos calidades. El no uso por 10 años y el no uso por 5 para la forestación y plantación. En la construcción, por el no uso de 10 años. En el segundo supuesto, cuando desde el inicio ya nos encontramos con que hay algo construido, plantado, edificado, se extingue por destrucción de lo plantado o forestado a los 3 años. Cuando sea construido, a los 6. Por vencimiento del plazo, por cumplimiento de la condición resolutoria, por abandono, igual que el anterior, por consolidación. Todas estas causas, tanto en el primer supuesto como en el segundo supuesto, el registro tiene que va a calificar que esto esté previsto. Y eso se publicita. Se publicita con la inscripción de esto en la matrícula. Ahora vamos a ver cómo trabajamos en la inscripción de este derecho. ¿Cuáles son los efectos de la extinción? Cuando se opera la extinción, vuelve a tener vigencia. ¿Se acuerdan el 225 y el 226 que leímos al final? Ahora, con la extinción recobra en plenitud el dominio pleno y perfecto de todo el propietario del inmueble o el ex nudo propietario. Entonces acá renace otra vez el 225 y el 226 del inmueble por naturaleza y del inmueble por accesión. ¿No se están durmiendo? No. Ahora le voy a preguntar a ese sector. Vuelve a tener vigencia el principio de accesión. El titular de dominio recupera el dominio pleno y perfecto del inmueble y no es necesaria la tradición. Y ahí estamos. Y acá están los que entienden. ¿Se acuerdan que debíamos hacer tradición? Tenemos que manifestar en la escritura que se le da y que se le da la posesión y el superficiario ratifica que ya se encuentra en la posesión. Bueno, acá en la extinción no es necesaria la tradición. ¿Quién opina esto? Hiper, Goda, Díez Picasso y Bullón. El propietario, y ahí depende, deberá indemnizar. ¿Pero en qué circunstancia indemniza? De acuerdo a lo pactado, y para calcular la indemnización se tomarán los valores subsistentes incorporados por el superficiario en los 2 últimos años. ¿Pero por qué esto? Imagínense, después de 50 o de 60 años,
de haber ejercitado, de haber tenido el derecho real de superficie sobre una construcción. ¿Cómo la vamos a encontrar a los 70 años a esa construcción? Y si no, ahí otra vez me imaginaba, el edificio del registro tiene 40 años, el valor no existe relación entre lo que fue originariamente a lo que es ahora. Entonces lo mismo me imaginaba acá, que diera un derecho real de superficie sobre el edificio, tendré que indemnizarle solamente con el cálculo de las mejoras que se introdujeron en los 2 últimos años, descontado la amortización. Bueno, eso dice el 21-26. Y acá tenemos uno de los casos, porque una de las provincias que más derechos de superficie inscribió es Corrientes, aunque les parezca mentira, Forestación. Y fue la primera que inscribió en el año 2005. Y tenemos 2 disposiciones técnicas. Una salió cuando la ley 25.509 y la otra después para incorporar lo de la construcción, que es la modificación. Hasta ahora seguimos con la misma exigencia del 2005. Vamos a ver qué pasa y qué actitud adoptamos cuando se implemente el certificado catastral. Pero vamos a terminar esto primero y después le comento. Tenemos una matrícula, en este caso la 322 del departamento de San Miguel. El propietario, acá los tenemos en la columna de titulares sobre el dominio, transfiere el derecho real de superficie. ¿Cómo opera el registro? Abre una matrícula que va a ser la 322/1. Y en la columna de titulares al dominio vamos a consignar el que es titular del derecho de superficie. ¿Está? O sea que vamos a entrelazar. Fíjense, este es el último propietario, Las Misiones S.A. Esta es la misma matrícula del lado de atrás. Acá tenemos todos los embargos, todas las cautelares se inscriben como si fuera un objeto inmueble, tanto sobre el derecho de propiedad como sobre la superficie. O sea que si el superficiario tiene un embargo, le cae un embargo y se inscribe el embargo sobre ese derecho real. ¿Está? O sea, por eso que tenemos que hacer la ficción de que es un objeto inmueble, si bien no lo es, pero tiene el tratamiento de un inmueble. Así como nos costaba, por ejemplo, con la afectación a la vivienda, pensar que un soltero es o no es, que toda la vida fue la concepción de la familia de acuerdo al Código de Vélez. Si no era familia no podía afectar o someter el inmueble. Bueno, ahora tenemos que pensar que el soltero es constituyente y es beneficiario al mismo tiempo, cosa que eran impensados. Bueno, acá también, acá sobre el derecho real de superficie se pueden y se deben trabar todas las medidas que se ordenen. Vamos al otro anexo. Siempre estamos hablando de la 322. ¿Este no tiene luz, Cristina? El último. Ah, se presta simultáneamente. Dale fuerte. Bueno, ven, el 322, la misma matrícula, San Miguel, y esto son las restricciones y los gravamen, como cualquiera. Esta es la otra O, el otro anexo. Este es
el último anexo, siempre de la 322. Y fíjense qué dice acá. Nota. Constitución de Derecho Real de Superficie Forestal, Ley 25.509, y esta es la superficie, 540 hectáreas. Folio Real Anexo, el 322/1, y este tiene una inscripción provisional. ¿Por qué tiene inscripción provisional? No tenía plano. Y ahí viene la otra cuestión, si es que se va a constituir derecho real de superficie sobre una parte, o si es sobre todo el inmueble, pedimos o no plano. Hasta ahora no. Si es sobre todo el inmueble, si hay modificación y es solamente una parte, ahí sí. En este caso el inmueble era de mayor extensión, pero solamente 540 hectáreas para forestar. Entonces ahí sí. Acá en Corrientes no se pide plano por el todo. En Corrientes todavía no. Todavía no. Porque si tengo que ser coherente, particularmente les digo, con lo que les vengo diciendo, si es un inmueble, si merece el tratamiento de inmueble, tiene que estar el plano de mensura con el objeto que sea para el derecho real de superficie. Acuérdense que el plano está, cada plano tiene su objeto especial, que está establecido en la ley en la 26.209, que es la de catastro, y en el decreto reglamentario provincial. Entonces, pero hasta ahora, como tenemos vigente todavía estas dos disposiciones, se unifica, digamos, se solicita cuando es solo, cuando es todo, coincide con lo que tengo en el título, ahí no pedimos. Hasta ahora. Porque Buenos Aires sí, por más que sea una proporción. Bueno, pero les digo, todo depende de cada provincia. Por eso, correcto. Buenos Aires pide, otros no piden, y con un croquis firmado por el nudo propietario y el superficiario ya es suficiente. Y tampoco, por ejemplo, La Pampa, que es la otra novedad, no tiene, para mí era novedad, no tiene, lo anotan acá en restricciones al dominio, y no abre la nueva matrícula, el anexo. Entonces, acá ustedes van a ver que en la 322 está esta nota que engancha, vincula con la barra 1, que es en donde vamos a tener como titular de dominio ¿a quién? Al superficiario. Ahí está la 322/1 con la nota de que por escritura declaratoria y según duplicado 1117, para constituir derecho real de superficie forestal, el lote 2 de la manzana tanto se dividió. Y acá, en esta columna, el titular sobre el dominio superficiario, ahí eso le agregamos con la máquina manual. Ahora les tengo que pedir algo. El propietario de ese derecho de ese dominio superficiario es este señor, una compañía de sociedad anónima. ¿Entendieron entonces, no? Sí. ¿Quieres ir el otro?
Acá les traje, que ya no les cambié, un plano para que vean. Mensura, dice mensura particular, es el objeto para constituir derecho real de superficie forestal. La ley 25, 509, eso es lo que se consigna acá en el objeto. Ahí les digo, es importante que conozcan y que sepan cómo es el manejo de esto, porque hay muchas consultas, y sobre todo a nivel de vivienda se está proyectando a nivel nacional y a nivel provincial, así como como en Pico, por ejemplo, hacer algo similar, pero con el derecho real de superficie, que puedan, por ejemplo, las grandes intenciones que son productivas para la gente que no tiene vivienda, por medio del gobierno aplicar esto para que puedan tener su propiedad, digamos, valiéndose del derecho real de superficie. Y ahí es donde se nos planteó, ya nos plantearon la afectación a la vivienda, si es posible. Y entendemos que sí. Venía la discusión cómo es posible que se pueda hacer una cosa así, afectar a la vivienda un inmueble del que uno es propietario por 70 años y que después puede desaparecer o no. Y bueno, para mí es simple, por ese plazo de 70 años es para afectar. Desaparece la afectación, desaparece el derecho y desaparecerá la afectación. Nos quedamos sin objeto. No hay que hacer una cancelación, ¿no se puede? ¿Se ha cumplido el plazo? Depende. Yo entiendo que sí, que debe hacerse. Debe publicitarse, ya no es más derecho de superficie. Claro. Y en cualquiera de los supuestos que vimos hoy de cómo sentirle, debería hacerse. Bueno, ¿entendieron cómo es el mecanismo de inscripción? Como cuando ustedes enganchan la última hoja del testimonio con el concuerda y ponen los sellitos, bueno, exactamente así hacemos. Exactamente así, en las matrículas. Bueno, este es otro tema también muy interesante y que me costó bastante resolverlo judicialmente y que los jueces interpreten. El primer caso tuvimos nosotros también, y es el caso de las litis. Saben que son las litis, medidas cautelares. El primer caso se dio acá sobre un inmueble, una prescripción. Ustedes saben que por el nuevo Código Civil debe trabarse previamente, cuando se tramita una prescripción, trabarse una litis a efectos de que el inmueble se publicite de que existe este juicio de prescripción. Esa es la finalidad, publicitar. El tema es que en este caso el inmueble no estaba registrado, no estaba inscrito. Se estaba tramitando una prescripción, pero el inmueble no existía en la realidad. Físicamente está el inmueble, pero jurídicamente nunca nació a la vida siendo registrado, por decirles así. Se le va a dar la primera inscripción cuando se inscriba la prescripción. Como se hacía antes. Entonces, este inmueble y nos partido inmobiliaria, sí. Sí, partida inmobiliaria, sí, porque se da la partida cuando se aprueba el cambio de mensura. Y aparte, para cumplir con el otro requisito de que tiene que tener los impuestos al día pagados para acreditar que se comportó como dueño. Esa es una de las maneras de acreditar. En este caso, el inmueble
no estaba registrado. Entonces recibo la orden de anotar la litis y el registro le contesta que no, porque el inmueble no está matriculado. Se trata de un inmueble inmatriculado. Bueno, se fue el oficio, vuelve una segunda reiteración diciéndome que arbitre los medios para registrar. Entonces se le contesta a su señoría, ya era la Cámara. Se le contesta a la Cámara que era imposible porque al no estar, no existía, y que por el principio de determinación y de matriculación que ustedes saben, los chicos que están, los abogados que están haciendo derecho registral, vieron que por el principio de determinación y de especialidad debe estar en el documento que interesa relacionado el inmueble. Entonces, no había forma. Se le hace saber, vuelve el oficio con una reiteración diciendo que cree un registro especial para inscribir estas litis, bajo apercibimiento de una multa diaria de 1.000 pesos. Ahí, por supuesto, rápido le encontré sábanas, todos los, se le habilité el libro, que hasta ahora está ahí en dirección, así como hay un tomo viejísimo que son de los boletos de compraventa, de cuando se inscribían los boletos. Bueno, cuando quieran ir un día yo les muestro. Después está otro libro que es de los inmuebles no inscritos, pero en definitiva eso ya fue herencia, eso ya está de hace muchísimos años. Y ahora este tercer libro, que es donde anotamos, ya tenemos varios litis sobre inmuebles no inscritos. Entonces acá lo que van a ver es después de Corrientes, Mendoza fue la otra provincia, pero Mendoza es más gracioso todavía, porque Mendoza depende, es un juzgado que depende, es un órgano dependiente un organismo dependiente del Poder Judicial. Y tuvo también la misma intimación. Bueno, acá el 21 del 6 ingresa oficio por el que se reitera la medida. Y nos indican que debemos arbitrar los medios necesarios para el cumplimiento de la medida dispuesta, abriendo, si es necesario, un libro especial a efectos de cumplir con el requisito del 1905 del Código, otorgando un plazo de 15 días y una multa diaria de 1.000 pesos a la directora. Acompaña plano y en el oficio consta la inscripción en catastro, que era lo que me preguntaban hoy, la superficie, límites y medidas milimetradas. O sea que ahí yo ya le empecé a ver cómo estaba determinado el inmueble. La dirección fundamenta pormenorizadamente su posición, no obstante, dispone a habilitar un libro especial en el departamento de gravámenes al solo efecto de la anotación de litis sobre inmuebles no inscritos. ¿Qué pasa en Mendoza? El 2, ahora nuevito, ingresa traba de litis sobre un inmueble indicando su ubicación, superficie según mensura y su nomenclatura, aclarando que no posee inscripción de dominio, por lo que deberá efectuarse en un registro especial de inmuebles sin título. ¿Cuáles son los fundamentos? En los fallos se basa. Es una cuestión de orden público, es lo que siempre argumentan los jueces, es una cuestión de orden público y tenemos que inscribir. O sea, Mendoza se basó en la tuya, se basó en nuestro caso, pero en el fallo que me ordenaba, por ser una cuestión de orden pública, de público tengo que escribir.
favor, ¿podrían bajar un poquito el tecladito ese del celular? No sé quién está escribiendo. Por favor. Que se deben proteger los derechos de terceros interesados en adquirir derechos reales sobre ese inmueble, ya que puede llegar a matricularse por la protección de un tercero. O sea, hay terceros de afuera que el registro con la no inscripción puede estar perjudicándolos. Y que la dirección está facultada a crear por disposición técnico registral un registro especial. En realidad, por disposición técnico no lo reglamentamos por disposición técnica. Bueno, ¿qué dice Mendoza? Primero lo rechazó, diciendo que la creación de un registro especial no cumpliría la finalidad de la norma. Claro, porque si no está inscrito, ¿quién va a reclamar algo? ¿Quién va a pedir va a trabar un embargo o va a pedir algo sobre el inmueble o quién lo va a hipotecar? No existe. O sea, para nosotros no existe. Si se pretende proteger los derechos de los terceros, debe cumplirse con la técnica de registración del folio real que permite vincular todas las anotaciones referidas a un mismo objeto que es el inmueble. Y ahí me gustó esta parte, porque estuvo con mucho sentido común. ¿Qué le dice la directora de Mendoza a su señoría? Vamos a matricular, usted en su oficio, ordéneme matricular el inmueble, que no se matricula porque sí nomás. Ahora les voy a contar por qué ahora sí estamos matriculando, que no tiene nada que ver con esto. Le dice, primero matricule, y matricula la directora. ¿Y a nombre de quién pone el inmueble? O tenemos que ponerle a alguien. Entonces el sentido común, ¿qué le dice a nombre de quién puso? A nombre del Estado. Si no estaba matriculado, no es de nadie, es de dominio público. Pero en este caso pone a nombre del Estado, pero como dominio privado. Ustedes saben que lo de dominio público no se matricula, es de todos. Entonces, como es de dominio privado, sí. Y ahí invoca el artículo del código, tiene que estar, vamos a... No, un poquito... No, más atrás, perdón. Otro más. O sea, hacia adelante, que dije yo dos. Bueno, la competencia del registro surge de las leyes, ahí tenemos la 17.801 y la ley de ellos, la local, careciendo de facultades para crear el registro de especiales no previstos. La nomenclatura denunciada pertenece a otro inmueble. Se pretende usucapiar la diferencia entre título y plano, que muchas veces pasa. Hasta que no se hace un estudio pormenorizado, especial, se confunde y está el inmueble dentro de una mayor extensión, y ahí es donde se puede cometer el error. ¿Me explico? Bueno, y sí, después. Bueno, ahí que dice, se reúnen con catastro. Ellos también se reúnen con catastro y se compromete, la Dirección Provincial de Catastro se compromete a otorgarle nomenclatura si el pueblo solicita. Acá no. Acá se aprueba un plano y se da la partida inmobiliaria. Entonces, ese es un riesgo que hablábamos con el personal de catastro y con los directivos, que por ejemplo hay 3, 4 mensuras para prescripción sobre un mismo inmueble y el Estado está percibiendo por impuestos 5 veces sobre una misma cosa, sobre un mismo inmueble.
Y eso es enriquecimiento ilícito. Bueno, acá Catastro se compromete siempre y cuando que el juez lo solicite. Está acertadísimo. El 11 de junio reitera oficio en los mismos términos, pero consignando todos los datos del inmueble resultante del plano de dulzura incorporado al expediente. Ese es el expediente. Pasamos. ¿Y como minuta queda el oficio? Pasamos al otro más. Y ¿Hacia ahí Julio está. Mendoza? Ellos tienen así porque ya tienen todo digitalizado. Entonces, este ya es el folio real matrícula de cómo lo tienen ahora, cómo ha sido diseñado. Y fíjense, titular de dominio es la provincia de Mendoza. Provincia de Mendoza, el expediente, y ponen de conformidad al ordenado a fojas tanto, inscripción provisional por 180 días hasta tanto consigne límites y medidas perimetrales y nomenclatura catastral del presente inmueble. Y el gravamen, la litis, lo anotan en la columna B. ¿Quiénes son esas personas? Los que firmaron. Los que firman. Ellos tienen una modalidad diferente para hacer las inscripciones y casi todas las provincias, en ese sentido, vamos a tener que ver cómo hacemos. Se practica el asiento y el registrador que practicó el asiento con su jefe firman o rubrican inmediatamente abajo del asiento. Exacto. Así sea un certificado, o sea un informe, una litis, un embargo, una donación, lo que sea, un cambio de dominio, redactan el asiento y firman. Y sí, primero para dar seguridad jurídica y lo otro para que es más práctico. Es más práctico porque acá, por ejemplo, allá pueden poner el certificado de dominio, ¿no? Que es como tenemos nosotros. Pero no utilizan esa columna. Ponen acá certificado de dominio, si hay algo, un certificado pedido, entonces es más fácil para el escribano o para el abogado que va a consultar, no se va a comer tan fácilmente que la prioridad del certificado está resguardada en aquella columnita. Entonces voy a venir, me voy a encontrar con una matrícula, con los titulares y veo en titular el certificado, se estampa un sellito que dice vigente certificado pedido por. Entonces no hay forma. ¿Me entienden cómo es? Bueno, conclusión, esta es la modalidad que ahora se fijó de llevar en adelante todas las respuestas a las solicitudes de inscripciones de trabas de litis que van a de esta forma. Pedirle al juez que él pida que él ordene a Catastro dar la nomenclatura catastral. Vamos a ver creo que hay un encuentro ahora de Catastro. Acá hay un curso que dicta la Universidad Notarial porque está muy en boga el certificado registral y acá nos estamos resistiendo, pero por la falta de infraestructura, por un montón de cuestiones, pero va a ser una realidad tarde o temprano. Bueno, de eso va a tratar la charla. Y la relación entre el notario, catastro y registro. Así que en este curso van a tener un panorama de la relación que existe entre los tres y de por qué no podemos ni debemos trabajar de manera encerrada, disociada el uno del otro. Así que eso va a estar lindo. Bueno, ahí se va a hablar del certificado que va a salir. Bueno, la propuesta
que se recomiende que en los casos de inmuebles no matriculados, el juez ordene la matriculación del inmueble en forma previa a la traba de la litis. Eso es lo correcto. Eso es lo que corresponde hacer siempre judicialmente, que nos ordene. Entonces va a quedar quien es el titular, que va a ser de dominio privado de la provincia. Y indicando los datos necesarios para dar cumplimiento al principio de especialidad y determinación en cuanto al sujeto y al objeto. Bueno, ¿eso se entendió? Sí. Bueno, o sea que ellas saben cómo tienen que proceder, más que nada los abogados. Cuando ingrese la escuela de inscripción, vas a tachar el primer asiento Se le pone el nombre se inscribirán y se le va a notificar al Estado, ¿no? no, Porque eso se ya va supone que en los independiente. edictos ya en su momento ya se... Y esto va al... No, ustedes van a notificar si estamos cumpliendo la instrucción que nos Claro, ordena pero el viste juez. que lo ponen a nombre del Estado, Sí. como dominio privado. Entra a la escuela para inscribirse a nombre de Juan Pérez. Se inscribe a nombre de Juan Pérez y se tacha tanto la litis como la titularidad a nombre del Estado. Y estaría bueno que en esa parte pidan la cancelación de la litis. Y sí, la litis fue grabada para A dar ese cumplimiento efecto. al 1905, no tiene otro sentido. Sí, pero no. Sería complicado. Probablemente a lo mejor lo ordene directamente. Pues, Ante un requerimiento actual, ¿ya están haciendo esa recomendación? O sea, entra un oficio ordenando la anotación y ustedes requieren eso, digamos. sí. Esto ya fue conversado y ya se le anticipé al presidente superior. Porque a cada rato, miren que me están mandando, miren que no corresponde, para ver de qué manera. Y ahora estamos trabajando también con el tema de los boletos, la inscripción de los boletos de compraventa. No sé si ya lo volvieron porque es para complicación. En el presente, la gente, y más que leía el otro día que por boletos de compraventa en Capital Federal están trabajando para que puedan acceder a los créditos. Claro, Boletos de compraventa con firma certificada. Pero solamente lo saca por decreto y para Capital Federal. Ya queda, sí. Cierto precedente que acá hasta la década del 70 Hasta el 80, no antes del 80. Antes del 80. Para el 80 ya sé. Sí. Ya no se sabía más. Pero, a ver, registrar digamos, un instrumento que no tiene la misma, si bien es cierto, documento la acceso, nunca tiene la línea de la práctica de la pública, porque es instrumento para bien de proceso, digamos, más allá de que... Pero se dejaron de inscribir en su momento porque eran las promesas de venta eran una complicación. Por eso quedan dentro de las provincias. Segundo puntito, ¿quieren seguir un poquito más? Poquito más. ¿A dónde? ¿Por qué te veo que te quería? Bueno, dos palabras más, como para dejarles lo que quiero que les quede claro. Sobre oferta de donación, por el antiguo código, la aceptación podía efectuarse después de fallecido el donante. Por el código, la reforma, la modificación, es necesario que viva el donante. El registro no calificaba esa circunstancia.
Después empezamos a pedir que el escribano, quién es el que va a manifestar que vive y quién tiene que demostrar que vive. ¿Y ustedes se van a quedar con lo que diga el don Natalia? Bueno, ahí viene, bueno, eso sería por ustedes. Claro, hay una acta de comunidad Bueno, donde va el escribano del requerimiento de parte, se constituye y por un acta notarial de notariedad puede ser, sí. Sí, comprueba. por todos los medios, por todas las maneras que puedan documentar, porque el registro va a calificar que exista esa manifestación y esa constatación que haga el escribano de que vive el donante para verificar qué cosa. Que no se ha muerto, o sea, que el donante no se transformó causal, que se cumpla lo que establece la regulación actual del código. Claro. Es debido al donante para Claro. que sea válida la aceptación Exacto. de la misión. El donante no se haya convertido en causal. Para que haya consentimiento. ¿Se acuerdan que uno de los elementos de los contratos es el consentimiento? Sujeto, consentimiento, objeto, causa. Bueno, entonces acá, ¿para qué se va a pedir? Si no está vivo a la fecha del otorgamiento, no puede haber contrato de donación. Les aviso, les quería comentar esto para que hay un cambio, para que no se encuentran con que ingresan la aceptación y antes ya lo habían hecho y no justificaron ni acreditaron nada. Ahora sí se les va a pedir que el escribano manifieste que le consta que al momento de la aceptación estaba vivo donante. Bueno, esa es una recomendación. Y lo otro, contarles rapidito cuál es la situación de los registros y en particular el nuestro respecto de la modernización. Corrientes nos aprobaron el proyecto para digitalizar con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue un trabajo de 1 año y medio. ¿En qué consistió eso? Bueno, en volcar y cumplimentar con todo lo que exige el banco para que podamos acceder a ese proyecto. Nos aprobaron y ahora yo calculo que para febrero van a estar ya la gente trabajando para hacer el proceso de digitalización. ¿En qué consiste eso? Pasar a imagen lo que tenemos en tomo y en matrícula. Pero previo a eso, ustedes vieron que tenemos muchísimos tomos. Entonces, ¿qué estamos haciendo a la tarde? Pasando a matrícula todo lo que está en tomo, para que la digitalización pueda hacerse en menor tiempo. Bueno, con la digitalización va a venir también la posibilidad de que esta información, en forma digital, lo puedan recibir ustedes en su escribanía. Y está pensado abrir 2 o 3 delegaciones en el interior. Por eso les decía a un grupo de chicas y les pido que todos los que tengan o puedan conseguir máquinas de escribir manual, preferentemente Olivetti, que esté en condiciones, y si no está en condiciones la ponemos en condiciones, en préstamo o que quiera vender para trabajar. Ustedes van a decir, ¿y cómo en esta época no podemos usar las impresoras? Primero, tiene un formato especial que por eso no podemos cambiar el formato. La matriz está en la cárcel, porque ahí está la imprenta, es la única que tenemos y no podemos modificar. Entonces, ese formato no es fácil para poder adaptar una impresora chorro de tinta o láser.
lo que sea. Y lo otro, el gramaje de las cartulinas, es un gramaje especial que no entra en ninguna impresión. Entonces, este trabajo hay que hacerlo manualmente y con el soporte papel que ustedes conocen, la matrícula. Una vez que tengamos todo esto, la idea de casi todos los registros, el que ya tienen, el de Córdoba, que no pude bajar porque hubiera estado bueno, no pude bajar porque es muy pesado. ¿Cómo está procediendo Córdoba? Que es el modelito, o sea, es el modelito en cuanto a tecnología, en cuanto a cumplimiento de plazos y la predisposición del registro en nuestro modelito. Así que eso le es así, ¿no es cierto? Vos que vas y que Sí, en el federal siempre se sí. La posibilidad, por ejemplo, de queda hacer mirando con los ojos grandes. El que puedan tener un súper en el día, sea certificado, sea título, sea oficio, sea lo que sea, no hay. Certificado en misiones no pueden creer también, porque a ellos un certificado en el día, piden en el día, pagan en el día, y en el mejor de los casos son 5 a 7 días hábiles en el día. Y la inscripción que tuvieron, que todo surgió a raíz de los procrear, de los préstamos y de los préstamos públicos. Si nosotros pagamos los trámites súper, ellos no pueden creer que en 41 horas tenemos un título inscrito. Si quieren las 24 primeras horas para obtener el certificado y después inscribir. Ahora, Córdoba que hizo la despapelización total. Ellos se manejan todos los países, porque casi todas las provincias, porque ellos también tienen firma digital. Entonces no existe más ni matrículas ni todo. Obtuvieron una ley y esa ley les permitió incinerar, así que quemaron todo. Acá se está trabajando también en eso. No, pero la disposición, no, me muero con las matrículas y todo. Con respecto a la digitalización de la firma digital, ya estamos trabajando a poquito. Ustedes, sí. Y bueno, y veremos después qué pasa, qué se viene con el protocolo. Así que, bueno, esto, o sea que para el febrero por ahí ya vamos a tener novedades y bueno, de ahí tenemos el plazo de un año o un año y medio para que esto comience a funcionar. Así que bueno, ya te podés ir. ¿Cómo? No, la matrícula se suprime. Se va a crear lo que se llama folio real electrónico. Entonces, en la pantalla, a ustedes y a nosotros nos va a aparecer el formato, o sea, como veíamos en el y ahí nosotros vamos a ir haciendo las modificaciones con claves. Cada agente, cada registrador va a tener su clave, su acceso restringido, y lo que tenemos, lo que tenemos ahora de papel y hasta donde se pueda, yo por lo menos, si sigo en la función, voy a tratar de conservar. Y la otra novedad es que todo esto viene acompañado hasta ahora con la mudanza al edificio nuevo. Así que ahí no sé. El edificio nuevo donde va a estar el centro, está por la valle, acá de la Shell. Ahí va Catastro, El nuevo, donde va a estar el IPS, algo de Catastro, registro y personas el único inconveniente que le veo es que yo, si me voy, me quiero ir con todo mi fichero. Y no hay soporte porque iríamos en los últimos pisos, y no se
tuvo en cuenta el peso de esto. Así que vamos a ver qué pasa. Eso sería, pero el ministro de opinión de que hay que hacer desaparecer todo eso, que llena de bichos, de enfermedad y qué sé yo. Tiene razón también. Sí, lo que pasa es que nos Y toca con la nueva era que se viene, así que bueno, no se durmieron, bueno, cualquier cosita ya saben, estoy a su disposición en el 3 de abril y Mendoza. Muchas gracias por la atención y por el interés que demostraron.